Saludos, estimada comunidad de Círculo Logos y Círculo Logos Radio, esperando tengan una gran tarde de domingo. Oiga usted, 1 de septiembre del 2024. Me da mucho gusto volverlos a saludar y permítanme contarles que al igual que ustedes, estos días he andado un tanto corriendo por el regreso a clases y no me había dado la pausa para poder realizar la nota de voz. Sé que no lo saben, soy docente y tenía que dejar las 2 semanas pasadas listo un programa completo y todo lo que conlleva el dar clases del ciclo escolar 2024-2025. Sin duda tenemos actualmente, irónicamente, como el tiempo de no poder perder el tiempo, y más si hay niños y niñas de por medio. Pero es muy fructífero estar activos tanto físicamente como mentalmente. Es como dijera el profesor Curi Camacho, filósofo nacido en Chignahuapan, es una tremenda gracia. Y te preguntarás por qué te estoy contando esto tan personal, porque entre varias actividades que mis respetos para maestros, maestras y docentes que hacen en el día a día, hay una en particular que son las ceremonias cívicas y que luego entrando le tocó organizar a una servidora y como podrás notar, pues más apurada andaba. Entre esta reflexión de hace ya varios años, realizando por supuesto estas ceremonias cívicas y que estoy segura que como tú y como yo hemos realizado honores en ceremonias y honores a las banderas, por ejemplo, me he preguntado ¿de dónde surge esta necesidad de realizar eventos conmemorativos, ceremonias y ceremonias cívicas? ¿De quién fue la idea? ¿En qué año y para qué? Preguntas que a pesar de los años y a través de la historia, hoy los chicos y chicas se siguen preguntando, ¿cómo en algún momento pues lo hacíamos nosotros o nos seguimos preguntando? Y bueno, pues recordé que aparte de un aula escolar, pues tenemos juntos también una nota de voz para investigar y compartir ¿qué nos dicen los datos históricos con respecto a nuestras anteriores preguntas? Pues bienvenidos y bienvenidas a una nota más de Domingo de Historia con Ixtaczochitl Ometeotl. ¡Vámonos! Muchísimos años en diferentes estratos de las sociedades del mundo ha existido un profundo reconocimiento a hechos muy sobresalientes, como una vehemencia a etapas históricas, objetos o personas. ¿Quién de nosotros somos o conocemos a alguien que rinde respeto sincero a una identidad, a su nación, a su país o símbolos patrios? Déjenme contarles que tenemos un amigo que por cierto le mando un gran saludo y que estimamos mucho, él es Keitel y que mucho nos deja pensando cuando en algunas ocasiones tocamos estos temas cívicos y que él nos comparte su ejemplo del respeto y valoración. Esto claramente ocurría en la época antigua, en la época medieval y moderna, donde hombres y mujeres, obviamente de formas diferentes, luchaban por el honor de su heroísmo y de su región. Aspecto muy fuerte que hoy en día casi no logramos comprender y mucho hay que analizar del por qué pues no comprendemos estas formas que antes sí existían. A pesar de todo, en México, por ejemplo, surgió, como en otros países contemporáneos, la necesidad de
retomar conceptos como humanismo, naturaleza, humanidades y lo cívico. Esto no es de gratis, fíjate, en los países, y habría que investigar hoy por dónde lo quieren direccionar, porque no ha sido la primera vez que hace tiempo y a través del tiempo pues se ha retomado este aspecto. En México, por ejemplo, se reformó el artículo 3 de la Constitución mexicana, donde nos trata lo relacionado a la educación y que hoy ya se habla de ahí de humanidades e incluso encontramos la palabra filosofía y la exaltación a lo cívico, a la educación cívica. Pero vayamos entonces a averiguar juntos de dónde surge la ceremonia cívica. Hay una investigación que de hecho te la voy a postear de Pablo Carmona del año 2018 y de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación Contemporánea en México, que nos habla sobre un México del siglo XIX, es decir, sobre los años del 1800. Bueno, fíjate que este contexto es donde había entre las sociedades de esa época, hablando de materia educativa, que es lo que básicamente nos interesa indagar, una profunda relación entre las prácticas religiosas, festividades, ceremonias cívicas y educación. Ojo, sin olvidar y aunado a esto la teatralidad, el espacio público, y aquí me recuerda a las plazas públicas o planchas como de las iglesias o los parques, por ejemplo, así como la escolarización y el ritual. Y pues con esto anterior, creo que de entrada, con esto, ya podemos sacar nuestras propias reflexiones sobre el surgimiento de las ceremonias cívicas de un inicio. Entre estas épocas, la importancia de rituales públicos en conjunto con el ambiente escolar mexicano era muy importante porque de una u otra forma el apego y respeto a la religión era igual de poderosa e importante, es decir, educar. Esta relación en un futuro, como sabemos, se modificó considerablemente con las leyes de reforma de Benito Juárez, donde él hizo una importante separación que llega a nuestros días entre la Iglesia, el Estado y la educación. Pero a ver, regresemos a los 1800. Como hemos mencionado en anteriores audios, es importante tratar de comprender los contextos que son muy diferentes a los nuestros, pues obviamente tenían encima, por ejemplo, las invasiones extranjeras como la de Estados Unidos. Y aquí sus festividades eran totalmente barrocas y religiosas. Pues bueno, saquemos y pues de una u otra forma conclusiones con esto, porque sabemos que había una necesidad de seguir educando en lo religioso y como vemos en reforzar una idea y sentimiento de poder y pertenencia a lo mexicano y nación por todo el desequilibrio económico, político, cultural y que por esto de las invasiones a México, pues lo religioso, lo social, lo económico y político, pues andaba mucho tambaleándose. Es entonces en las fiestas y rituales políticos y de la vida pública novohispana es que sobrevivió y se adaptó a los proyectos de nación, vinculándolos con la educación y crear entonces un estado necesario
para ya no ser una monarquía española como era y ser un Estado-nación moderno con identidad y que involucrara a la mayoría de la población. No como hoy, que solo se quedan los lunes en ceremonia de las escuelas o conmemoraciones importantes como la independencia, el 5 de febrero, el 15 de septiembre o el Día de la Bandera, como otros ejemplos. Y bueno, el aspecto de la teatralidad era fundamental, porque entre muchas cosas se buscaba representar en vivo y exaltar un tanto las cuestiones que se escapaban como los sentimientos, así poniéndolo con palabras en mayúscula. No olvidemos la práctica y el objetivo del teatro, por ejemplo, de donde se originó que es específicamente en Grecia. Pero otra vez, regresemos al México del 1800. El objetivo era realizar actos muy públicos con el apoyo de la educación, donde sus características eran el espectáculo, la ostentación, la propaganda, la exhibición encaminadas a promocionar fidelidades. Esto en palabras textuales del documento de la UNAM que te estaba mencionando en un inicio. Cito textualmente también otro dato interesante. Fiestas y ceremonias eran actos simbólicos para articular o fomentar el cambio en la educación a través de los recursos de persuasión y la explotación de los sentimientos de los participantes como regocijo, emoción, aprobación, exaltación y simpatía. Y pues con esto sería fin de la cita. Hay que reconocer que muchos personajes de la historia, no solo de México, sino también del mundo, con sus ideas y luchas, pues de una u otra forma hoy somos parte de esas ideas y de esos hechos. Y pues sin duda hay que mencionar también sus pros y contras. Y para finalizar, pues es bien sabido que innatamente el ser humano busca una identificación a algo o rasgos físicos o algo que lo identifique como una identidad, por decirlo así. Buscamos los grupos, las comunidades, las familias, que de ahí, por ejemplo, el tener voz, el tener una necesidad de comunicar, y no solo esta voz, este sonido, sino también en nuestras formas diferentes de expresión corporal, por ejemplo. Ya Aristóteles, filósofo griego, mencionaba que el hombre es un animal político. Y si la esencia de las ceremonias cívicas es trabajar la identidad de los seres humanos de acuerdo a su región, su cultura y tradición, pues hoy en día entonces no ha perdido esa esencia desde sus orígenes. Y cuando nos preguntan los chicos para qué sirven los eventos cívicos, pues para tener nuestra identidad, que aunque no nos demos cuenta entre mexicanos como estamos acostumbrados, cuando estamos en otro país o en el fútbol, por ejemplo, o en las competencias olímpicas que acaban de pasar, por ejemplo, pero que de una u otra forma nos sentimos identificados, entre muchas cosas más, por supuesto, es ahí donde nos damos cuenta que los símbolos patrios, como los colores de la bandera, el himno o escudo, de una u otra forma nos emociona. Aspecto que también cumple su objetivo hasta el día de hoy y sus orígenes, las ceremonias cívicas.
hay una oleada de ideas interesantes, por ejemplo, en la educación y enseñanza de la historia e historia de México, donde nos unimos a cambiar las formas de enseñanza tradicionales y humanizar a los personajes, hechos y héroes mexicanos. Es decir, con humanizar nos estamos refiriendo a comentar, transmitir a personas con pasados y vidas reales como la tuya y la mía, con errores y con éxitos, con realidades, como te comentaba, y con aciertos, es decir, no perfectos, y sin duda también compartir sus hazañas de las que hoy gozamos o de una u otra forma nos arrepentimos. Y fíjense qué curioso cómo hoy, 1 de septiembre, en la Plaza Cívica de Ciudad de México, el actual presidente ha realizado un evento cívico importante, porque por eso son las planchas cívicas, como lo vimos anteriormente, estas formas de teatralidad, de emociones, de aspectos en vivo, ¿no? Nuevamente vemos que en la historia de México este evento cívico del actual presidente marcará una historia relevante. Es decir, con su último informe de gobierno que acaba de pasar unas horas, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, estimada comunidad, por tu atención y tu valorado tiempo. Agradezco profundamente el haber llegado a estos minutos y no nos despedimos. Feliz domingo y muy buenas tardes. No me despido, te mando un tremendo saludo y muchísimas gracias. Bye.